En esta experiencia vamos a armar una celda de concentración. Una celda de concentración es una celda electroquímica en la cual las hemiceldas son cualitativamente iguales, difieren en la concentración, o sea, están formados por los mismos sólidos y las mismas sustancias en solución y los mismos gases si hubiera, pero en distinta concentración. Esa diferencia de concentración es la que genera una FEM, un voltaje, que como vamos a ver no es muy grande. La pila que vamos a armar, la celda de concentración que vamos a armar, es con electrodos de cobre y iones cúpricos. O sea, va a ser un ánodo formado por una barra de cobre sólido, cobre metálico, sumergido en una solución de iones cúpricos con una concentración X. ¿Sí? Sulfato de cobre con una concentración molar X. Un puente salino y la otra hemicelda va a ser también una barra de cobre metálico sumergido en una solución de iones cúpricos, de sulfato de cobre también, pero con una concentración distinta que llamamos I. O sea, este sería el esquema de la pila, ¿no? Los dos electrodos, el ánodo y cátodo, que consisten ambos en soluciones de sulfato de cobre de distinta concentración, y los electrodos sólidos son de cobre metálico, o sea, son iguales cualitativamente, difieren en la concentración de las soluciones. Bueno, a causa de la diferencia de concentraciones, uno va a ser ánodo y otro va a ser cátodo, y va a haber un sentido de circulación de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. Las dos hemireacciones que van a ocurrir van a ser: en el cátodo se van a reducir los iones cúpricos y a cobre metálico, y en el ánodo se van a oxidar el cobre de la barra metálica, se va a oxidar a cobre, a iones cúpricos, ¿no? Entonces la concentración de iones cúpricos en el ánodo va a ir aumentando a medida que la pila funciona, a medida que la reacción avanza, va a aumentar la concentración de iones cúpricos en el ánodo y va a disminuir la concentración de iones cúpricos en el cátodo. La reacción global sería esta: cobre, los iones cúpricos del cátodo más el cobre del ánodo se dan como producto iones cúpricos en el ánodo, y se genera cobre metálico en el cátodo. O sea, la reacción neta en realidad no genera nada. Se consumen iones cúpricos, se generan iones cúpricos, se consume cobre metálico, se genera cobre metálico. La FEM la podemos calcular con la ecuación de Nernst. Delta E es igual al delta E estándar menos 0,059 sobre n por el logaritmo del cociente de reacción. ¿Y cuánto vale la FEM estándar? La FEM estándar en una pila de concentración vale 0, siempre vale 0. El primer término de la ecuación de Nernst en una pila, en una celda de concentración, siempre vale 0, porque ese término es la diferencia entre los potenciales estándar de ambos electrodos. O sea, el potencial que tendría este electrodo si la concentración fuese 1 molar, y el potencial estándar de este electrodo es el potencial que tendría este electrodo si la concentración fuese 1 molar. Esos potenciales estándar son iguales, la diferencia de potenciales estándar es 0. El primer término de la ecuación de Nernst en una pila de concentración es 0. Lo que le da valor a la FEM es el segundo término, el cual normalmente no es muy grande, lo vamos a ver. Entonces, para este caso de esta celda que vamos a armar, la FEM, el delta E de los dos electrodos, nos quedaría menos 0,059 sobre 2 por el logaritmo de la concentración de cobre en el ánodo dividido la concentración de ion cúprico en el cátodo. O sea, esas concentraciones que no son iguales hacen que este logaritmo no sea igual a 0, y bueno, esto va a dar una FEM. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que si el cociente de reacción, o sea, el cociente de concentraciones en el ánodo y cátodo es 10 a la menos 4, o sea, quiere decir que la concentración del cátodo es 10.000 veces mayor que la del ánodo, una diferencia de concentración bastante importante. Calculamos la FEM y nos da 0,118 volts, un valor bastante pequeño. O sea, la FEM de las celdas de concentración nunca es muy grande. ¿Por qué? Repetimos, porque el primer término de la ecuación de Nernst siempre es 0. Lo que le da valor es el segundo término, y como vemos, aún con diferencia de concentraciones importantes, termina dando un valor relativamente pequeño. A medida que las reacciones avanzan, dijimos que la concentración de iones cúpricos en el ánodo aumenta y en el cátodo disminuye. Cuando se llega al equilibrio, el delta E va a ser 0 y entonces el Q va a ser 1. Quiere decir que las concentraciones en el cátodo y ánodo van a ser iguales. O sea, la pila de concentración avanza tratando de igualar las concentraciones. Cuando las concentraciones sean iguales, ahí llega al equilibrio y la FEM es 0 y ya la pila se agotó.